todas las cosas. La semana pasada se conoció el número de inflación, que fue el 13,2%. Estuvimos hablando a lo largo de estos días acá en Todas las Cosas, pero para charlar sobre este tema y sobre otros temas que involucran y que tienen que ver con la economía, estamos en comunicación telefónica con Ramiro Castiñeira. Él es economista, director de Econométrica. Ramiro, acá Diego y Jimena te saludan desde Radio Sí. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Qué Buenos tal, días a toda la Ramiro? mesa. Gracias por atendernos, gracias por este ratito. Bueno, la semana pasada me parece que una de las noticias más importantes fue el número de inflación que se conoció del 13,2%. ¿Qué análisis hacen ustedes desde la economía y desde Econométrica? Bueno, el primer dato, obviamente no es para festejar porque sí, estamos todavía en una inflación de 2 dígitos, cosa que casi no hay país en el mundo que tenga una inflación como la que tiene Argentina, ¿no? Hablamos que solo este nivel de inflación llega a observarse en países directamente en dictadura, por ejemplo en Cuba, en Venezuela, o directamente en un régimen totalitario como puede ser Rusia u otro rincón del mundo. Es decir, ¿cómo puede ser que Argentina en plena democracia tenga estos niveles de inflación? Eso sí que es una anomalía, porque usualmente no se observan estas situaciones. ¿Y por qué no se observan? Justamente porque en democracia los controles dentro de las instituciones funcionan. Es decir, el Banco Central es independiente, el que no hace las cuestiones como corresponde se lo va a juzgar como mal desempeño funcionario público, entonces nadie termina haciendo unas cuestiones alocadas en, por ejemplo, una emisión descontrolada que nos lleve a un colapso inflacionario. Pero bueno, Argentina es un caso especial justamente por eso, porque las instituciones que deberían ser independientes y autónomas de la política, como es, por ejemplo, el Banco Central, nunca lo fue, y en consecuencia hace que el político use al Banco Central como una caja boba de financiamiento, y tuvimos el año pasado ya durante toda la pandemia y después el plan Platita, un desborde, un desmadre de emisión monetaria que finalmente en algún momento siempre se vende que llega al bolsillo de la gente, y la realidad que como vemos es que en realidad llega a la góndola de los supermercados, no es que llega al bolsillo de la gente. Este colapso, es decir, este colapso inflacionario que estamos viviendo fue consecuencia directa de la emisión monetaria que se hizo, en principio te diría durante toda la gestión, pero abocadamente en el plan Platita en la última parte del último gobierno. Ahora, Ramiro, ¿solo con eso se explica la inflación? Porque pienso también qué responsabilidad le puede caber, por ejemplo, al empresariado argentino, a los grandes formadores de precios de las grandes cadenas de alimentos y demás. ¿También tienen su responsabilidad en esto? No, ninguna. Eso es uno de los grandes mitos que tiene la economía de los que hay en Argentina, ¿no? De empezar a hablar de inflación multicausal y en consecuencia de repente le echamos la culpa al sector privado de algo que maneja nada más que el Estado. Te voy a llevar a un ejemplo. Imagínate, la pizzería de enfrente hace una pizza malísima y entonces me echan a mí la culpa de que yo no quiero ir a comprarle la pizza. Pero no, yo no tengo la culpa de que tu pizza sea mala, o por lo menos no vaya a mi gusto de lo que yo creo que hay una pizza. Aparte tengo una pizza en la cuadra siguiente. Lo llevo esto al Banco Central. Si la moneda que emite el Banco Central es una porquería, yo no tengo la culpa. Así que voy a que el sector privado no tiene la culpa de que el Banco Central tenga un producto malo. Entonces, con esto quiero decir de que acá la responsabilidad de que la moneda sea mala es nada más y únicamente del Banco Central, de la misma manera que si el pizzero de enfrente te hace una pizza mala, es responsabilidad nada más que de él, el consumidor no tiene la culpa. Entonces, este punto no es menor, porque ahí empezamos no es que en este punto el empresariado no tiene nada que ver, y el punto no es menor, porque no solo no tiene que ver el empresariado, tampoco tiene que ver el asalariado. Cuando dicen no, porque no hagas un aumento de los salarios, que no pujen los salarios, el salario tampoco tiene nada que ver con el precio de la moneda. Entonces, estas cuestiones no son menores para hacer un buen análisis y un buen diagnóstico que te permita en consecuencia actuar de manera correcta para solucionar el problema. Vos, para bajar la inflación, lo único que tenés que hacer es parar de emitir.
Después vas a tener otras discusiones dentro del mundo laboral y dentro del mundo empresarial, pero la inflación es única y exclusivamente responsabilidad del Banco Central. Y pero ¿cómo, Ramiro? Entonces explícame cómo funcionaría el tema de los salarios. Si no suben los salarios y suben los precios, digo, ¿cómo te lo pregunto del desconocimiento? Digo, ¿cómo se puede Sí. acomodar en ese sentido? Digo, para que el peso y la recarga de la situación no caiga justamente en los trabajadores y en el salario que cobran. Digo, ¿cómo se puede hacer ahí un mix de todo? Por eso, no desvincular las situaciones. Vos desvinculás las situaciones. Es decir, para analizar el mercado de pesos, vamos a analizar oferta y demanda de pesos, punto. Para analizar el mercado de salario, vamos a analizar oferta y demanda si querés, el mercado laboral, ¿no? Que sería el precio del trabajo, si querés. O sea, hay que desvincularlos. No es que dice, uy, no, porque si yo aumento el precio de ese mercado me va a terminar afectando el valor de la moneda. No, no es así. El valor de la moneda va a estar nada más que respetando el tema de la demanda, de si hay demanda de esa moneda o no. Pues, ¿sabés lo que pasa? Que a Argentina siempre se le echa la culpa al sector privado del proceso inflacionario, ¿no? De repente es el empresario, o lo llevamos al límite que, por ejemplo, hablamos de que el verdulero, porque subió los precios, tiene la culpa de un proceso inflacionario, o del supermercado a la vuelta de tu casa, o acá en Argentina se vio que el Estado vaya a cerrar locales por modificar los precios, locuras que solo se ven en dictadura. Vos fijate, aparte la Constitución Nacional habla de propiedad privada y por lo tanto cada uno vende sus mercancías al precio que quiera. Después si encontrará demanda o no es otro tema, pero el precio es como que yo tenga mi auto, digo, mira, mi auto, viene el Estado y me dice, vos lo tenés que vender a 10.000 pesos. No, yo lo quiero vender a 10.000 dólares, ¿cómo a 10.000 pesos? Entonces, y si se mete el Estado en esa cuestión, se está metiendo con algo constitucional, que es el derecho a la propiedad privada. Y si es privado, es mío y yo digo el precio. Entonces, estos puntos no son menores en el análisis, porque el hacer un análisis incorrecto termina permitiendo al Estado que se meta en lugares donde no corresponde. Por el que no corresponde a nivel constitucional, mirá lo que estamos hablando, no es una norma lo que estamos hablando. No es una norma, no es una ley, no es un decreto, es directamente la Constitución. Entonces, Argentina tiene el nivel a nivel constitucional, listo, la propiedad privada se tiene que respetar. Y dentro de la libertad para negociar, va a estar la libertad del empresario de poner el precio que quiera para vender su producto y la libertad del trabajador de poner el precio de su servicio al precio que quiera. Es decir, de que él diga, mira, yo este trabajo lo hago por esta plata. Por menos no, me voy para ofrecer el servicio a otro lado. En consecuencia, todas estas cuestiones permiten entender, y me voy a la conclusión, que es la responsabilidad del proceso inflacionario es siempre y en todo momento responsabilidad de el sector público. Jamás, en ninguno de los eslabones, ni del más chiquito al más grande, el sector privado tiene responsabilidad alguna sobre el proceso inflacionario. Otra cosa que conocimos la semana pasada fue la decisión, o al menos el anuncio del ministro Caputo, de liberar importaciones para traer alimentos. Digo, esto también Sí. puede influir en la baja de la inflación. Digo, ¿por qué se da esta situación de importar alimentos? A ver, Argentina es exportador neto de alimentos. Si hay algo que son en Argentina son alimentos. ¿No? Entonces, siempre fuimos importar, si es que importamos, lo que Argentina usualmente importa es, bueno, delicatessen que hay en el exterior que acá no se consigue. Por ejemplo, no sé, jamón serrano español. No obstante, vos acá también. Voy al punto de que Argentina es exportador neto de alimentos. Ahora, también Argentina es una economía cerrada. Y al cerrar la economía, esto es decir, tenés regulaciones en el comercio exterior de niveles ya ridículos, ¿no? Venimos, por eso te digo que Argentina es una economía cerrada, y mientras más cerrás la economía, más sube el nivel de precio. Pero el nivel de precio no es inflación. Es decir, suponete, vamos a inflación cero. No obstante, después vamos a dar un ejercicio, ¿no? Decimos inflación cero. O sea, los precios en Argentina están estables, no se mueven, ¿no? Al igual que en Estados Unidos. Pero decís, che, pero pará, igualmente está bien, no hay inflación.
pero el iPhone en Estados Unidos me sale $1.000 y en el iPhone en Argentina me sale $2.000. Bueno, ese es el nivel de precio y eso es producto de que se cierra la economía. Si yo abro la economía y voy y se lo compro mejor al precio más barato, independientemente de dónde está el producto. A mí ni me interesa si me lo vende un argentino o un americano, yo lo quiero a $1.000, punto. Entonces, fíjate cómo, si yo abro la economía, voy y con un simple clic voy y le doy el clic en Mercado Libre o en Amazon y me lo trae al precio, al más barato que yo quiera. Entonces, el nivel de precio, por lo tanto, se combate, o sea, que baje el nivel de precio se combate abriendo la economía. Algo que dentro de tantos mitos que se comen los argentinos, recién hablábamos del mito de que supuestamente el sector privado tiene alguna responsabilidad sobre el proceso inflacionario. Bueno, el segundo mito que vive la Argentina, que usualmente se come el verso del argentino, es de que el cerrar la economía es para cuidar el empleo. No es para cuidar el empleo, es para cuidar el negocio de algún amigo del poder, de algún testaferro que tiene un negocio cautivo. En este ejemplo que estábamos haciendo, de vender celulares en el mercado interno más caro de lo que se consigue en el exterior. ¿Estás cuidando empleo? No, para nada, porque si vos tendrías salarios los celulares más bajos, más gente podría comprar celulares y por lo tanto habría más gente comercializando entonces celulares. Lo que se está haciendo con cerrando la economía es cuidar del negocio a algún amigo del poder, punto. De eso Argentina está lleno. Entonces vos fíjate que las dos discusiones que tuvimos, discusión número uno, el proceso inflacionario es responsabilidad absoluta del Estado porque emite de manera descontrolada, y la segunda discusión que hicimos fue el nivel de precios que en Argentina son más caros que en el exterior, producto de que cierra la economía y termina regalando negocios a testaferro o amigo del poder, todo a expensas de los consumidores. Estamos charlando con Ramiro Castiñeira, el economista y director de Econométrica. Ramiro, otra cosa que te quería consultar tenía que ver con, en esta relación del empleo público estatal, empleo privado, si vos crees que la generación de empleo a nivel privado pueda llegar a sostener o pueda ser un lugar donde se generen puestos de trabajo para toda la gente que se está quedando afuera de trabajos estatales y demás, con todos estos recortes que se están haciendo, si está capacitado, el sector privado argentino para recibir a estas personas que se quedan sin empleo. A ver, primer punto. Yo no escuchaba que mientras los sectores... Argentina hace 11 años que no crece, ¿no? Sí. Y por lo tanto, de estos 11 años que no crece, 5 millones de argentinos se encontraron lugar en el mercado laboral, nada más que en la informalidad. Porque vos calculás que 11 años es toda una vida, y por lo tanto la población argentina creció más o menos en 5 millones de habitantes. Es un montón de gente. Toda esa gente buscó posibilidades en el mercado laboral formal, no encontró nada, porque la Argentina no crece por todas estas cuestiones que estábamos hablando, inflación, economía cerrada, terminan en la informalidad ganando salarios que hoy están por debajo del nivel de pobreza. De hecho, empezó en esta década a hablar de que los argentinos, aún trabajando, aún teniendo trabajo, ya no salen de la pobreza, ¿no? Entonces, vos fíjate cómo la macroeconomía empezó a colapsar, y yo no escuchaba al sector público, a todo lo que estaba en el sector público, amparándose o levantando la voz por todos los que estaban en la informalidad en el sector privado. Entonces, ahora que se da vuelta al revés, es decir, no, los que empiezan a decir, los que estamos afuera del sector público, con salario de miseria, diciendo no, muchachos, pongan reglas económicas lógicas, porque de este lado, con estas reglas, solo terminamos en la informalidad, y después todo el sector público tranquilo comiendo bizcochitos esperando que venga a fin de mes el salario. No, así no puede ser el juego. Entonces, ¿quieren el sector público? Todo muy lindo, pero pongan reglas que en el sector privado se puedan funcionar. Y si no, entonces todos se tienen que bancar la mala, no nada más que los que viven en la informalidad y el que logró, quizás porque, claro, todo se distorsiona y de repente gente milita algún partido político nada más que para conseguir un puesto en el sector público. Preguntale, ¿no? Vivimos la última década eso nada más. Es decir, mirá, la verdad que trabajar por $350 en el sector privado no tengo ganas, mejor milito.
al partido A, X o Z, me dio un puestito en el sector público y comiendo bicochito me llegó la guita. Bueno, evidentemente Argentina en la última década distorsionó absolutamente toda la macroeconomía. Hablábamos recién de la inflación, hablábamos después de del cierre del comercio, y ahora hablamos de cómo es que en una economía que lo único que crecía era 1 millón de puestos de trabajo en el sector público y nadie dijo nada. Y se creían que iba a ser gratis eso. 1 millón de puestos de trabajo, porque de estos 5 millones de argentinos que te digo que encontraron lugar nada más que en la informalidad, bueno, en rigor 1 millón, o sea, son 4 en la informalidad y 1 millón en el sector público. No voy a recaer porque no quiero tratar de pecadores a quienes no lo fueron, pero evidentemente en Argentina se empezó a militar partidos políticos nada más que para poder meterse en el negocio del Estado, que es el único negocio que funcionaba. Entonces, ahora es tomar conciencia de dónde nos metimos como sociedad, cómo pusimos reglas completamente ridículas y empezar a desarmar todo eso. Y en el desarmar todo eso es, bueno, muchachos, vos calculás que 1 millón de puestos de trabajo son 3 puntos del PBI más o menos de gasto público en salarios, o sea que son 12.500 millones de dólares más o menos anuales, nada más que en salarios. Bueno, para que tomemos dimensión de lo que estamos hablando. Entonces, ¿y tenemos ese dinero para pagarlo? No tenemos ese dinero. ¿Y cómo se pagaba? Solo con maquinita. Bueno, entonces, y la maquinita, por lo tanto, es el proceso inflacionario que lo terminaba pagando el informal que estaba peleando para no caer en la pobreza y termina igualmente en la pobreza. Entonces, es tomar dimensión de los problemas macroeconómicos que se gestaron durante una década, o una década y media, si querés, y ahora sí, estamos en plena emergencia desarmando todo eso. Se está apagando la maquinita, se está reviendo el sector público, lamentablemente no salen, la ley bases no avanzó, quieren intentar voltear el DNU, que justamente la ley bases y el DNU son todas las reglas que recién te estaba hablando, que sean más normales como en los mundos civilizados. La ley bases y el DNU no proponen cosas ridículas que no suceden en los países que a los argentinos usualmente cuando salen al exterior les gusta vivir. Es al revés, justamente son las reglas del mundo civilizado. ¿Por qué no las aplicamos a la Argentina? Porque en la última década y media lo único que se nos ocurrió como país es copiar la política económica de dictaduras. Venezuela, Cuba. Vos fíjate que hasta el precios cuidados, hasta el nombre le copiaron. Esto del control de precios, hasta en Venezuela se llamaba precios justos. Y la última etapa del famoso precios cuidados en Argentina se llamó de la misma manera que en Venezuela, precios justos. O todo el control del cambiario, este cepo, no es un invento argentino. Usualmente las dictaduras tienen cepo. Preguntale a un cubano a ver si había alguna vez algún banco oficial que le venda dólares. No existe eso, ni siquiera existe el banco ya, ¿no? O en Venezuela, antes de que se dolarice por implosión del mercado. El venezolano ya había perdido no solo la democracia, o si querés al revés, no solo el acceso al dólar, a la divisa, a un mercado oficial de cambios, sino después también incluso hasta perdió la democracia. Bueno, Argentina estaba en plena democracia con la política económica de una dictadura. Bueno, todas esas cosas que normalizamos nos llevaron a un colapso social. Estamos con 300% de inflación y hace 12 años que no crecemos. Ramiro, te agradecemos muchísimo este ratito con Radio Sí. Gracias por tu tiempo, que tengas lindo día. Por favor, fuerte saludos. Abrazo. Charlábamos con Ramiro Castiñeira, economista y director de Econométrica.